Muy buenos las intervenciones que hicieron en los foros. Hicieron una muy linda búsqueda sobre las diferentes geoformas y además buscaron todas las cuestiones que yo les planteé. En algunos casos por ahí mi única observación tiene que ver con que me hubiera gustado que se escriba con palabras propias, porque en algunos casos por ahí, digamos, la escritura utilizaba una verbalización que era bastante compleja, que incluso no la habíamos trabajado nunca, así que bueno, por ahí en esos casos sí era como una transcripción de algún lado, pero me parecieron muy, muy interesantes las intervenciones, las imágenes que pusieron, así que muy bueno eso, y de hecho me entusiasmé tanto que la última actividad que vamos a hacer también va a ser trabajar en el foro, y les voy adelantando si quieren, se me ocurrió y cuando estaba terminando de preparar la clase, van a tener que intervenir en el último foro del año sobre una problemática ambiental vinculada a un tipo de relieve o a un tipo de geoforma de las que vamos a ver hoy. ¿Sí? Vieron que siempre tratamos de tener un poco la bajada o la vinculación ambiental, o sea, la relación sociedad-naturaleza. Si bien yo desde el principio del año les aclaré que esta materia es básicamente físico-natural, la idea es que justamente tengamos algo de vínculo con la sociedad, porque digamos, si no, no hay ambiente y no hay geografía, entonces siempre tratamos de buscar esa relación en todos los casos. ¿Se acuerdan? No sé, cuando invitamos a Gustavo, él empezó la clase de esa manera, cuando trabajamos las partes, por ejemplo, de la radiación solar, o paneles solares, cuando trabajamos los vientos con la energía eólica, cuando invitamos a Gonzalo, bueno, en fin. Siempre tratamos de que los ejemplos sean ambientales. O sea, que las clases sean estrictamente físico-naturales, pero después tratar de hallar ese vínculo con la sociedad. Así que eso también se los comento como una pequeña ayuda, un pequeño avance sobre lo que va a ser el final de la materia. Yo voy a comentarles que, a ver, ustedes van a tener estas 2 semanas tiempo para leer. Creo que es la semana que más lectura hay, porque van a darse cuenta que los 3 tipos de geomorfología tienen un capítulo que corresponde a cada manual, tanto Strahler como Tarbuk y Lütgens. O sea, los 2 manuales abordan los 3 tipos de geomorfología que vamos a trabajar hoy. Con lo cual, si bien, digamos, refieren al mismo tipo de geomorfología, ambos autores lo trabajan a veces de distinta manera. Con lo cual, ahí yo les voy a dar estas 2 semanas para que puedan reforzar en esa lectura que va a estar un poco basada en la clase de hoy, que siempre, como todas las clases, ¿no? Todas las clases de la virtualidad siempre son pequeñas, son chiquitas para no agotarnos, hacer más de 2 Zoom y lo que fuera, pero en la medida de lo posible, ustedes amplíen todo esto a partir de la lectura. Entonces, hoy es martes 3 de noviembre, la última clase la vamos a tener el 17, la tercera semana de noviembre, con lo cual ahí vamos a hacer el cierre de la materia. Que ahí si quieren también podemos hacerlo a las 6, 6:30 de la tarde, eso no hay problema, porque hoy Mafalda me comentaba lo de historia, así que si por ahí están un poco demorados con historia, lo podemos hacer un poco más tarde, pero ese día va a ser clave para que yo les cuente de qué manera va a ser el final, cuáles son las cosas que entran. Ahí nos vamos a sentar con los 3 manuales, con Tarbuk, con Strahler y con Gran Gross, y yo les voy a decir capítulo por capítulo qué cosas van y qué cosas no van. Hoy, si tenemos tiempo, lo voy a hacer con estos que corresponden a la geomorfología. Pero mi idea es que el 17 ya ustedes se vayan con una idea cabal sobre aquello que entra de cada capítulo, ¿sí? Y obviamente les voy a comentar la metodología de examen, que claro, ustedes, como me tuvieron en la práctica el año pasado, no tuvieron nunca un final conmigo, así que les voy a comentar un poco cómo va a ser la dinámica, obviamente desde la virtualidad. Mafalda, vos que estuviste en el CAI, ¿se habló lo de mayo? O sea, digamos, ¿hay alguna determinación de que va a ser cursada virtual nuevamente o no se sabe? No, eso no se sabe. Lo Ah, que se sabe es que hasta el 30 de abril están las cursadas pendientes para los que no tuvieron conectividades. Así que ajá. recién en mayo se empezaría la cursada.
la cursada, No se sabe todos cómo. juntos, nuevamente, en lo que es el ciclo lectivo 2021. 2 de Exacto. mayo, está bien. Y marzo-abril va a ser el llamado de marzo, digamos. Sí, uno Y en para, marzo y uno en abril, independientes. ¿qué es independientes? Que yo me puedo anotar en marzo, desapruebo y me puedo anotar en la misma materia en abril. Ah, mirá vos. Perfecto. Entonces son 2 llamados, no sabía. Va, sí Serían dos sabía. turnos diferentes. Claro, está bien. Bueno, vamos a compartir Diego, entonces. Sí. perdón que justo cuando me preguntaste se me salió la reunión. Hmm. Quedó como, perdón, nada más. No, no pasa nada. Había elegido del Delta del Paraná, Ah, bien, buenísimo. las islas. Buenísimo. Bueno, esperen que comparto. Ahora cuando No, termine la clase lo subo. dale. No, Diego, aparte, antes que empieces con eso, te iba a preguntar, ¿tenemos algún trabajo integrado para no, aprobar la cursada? no. Solamente el trabajo, o sea, la cursada se va a aprobar con el trabajo sostenido que ustedes vinieron haciendo durante todo el año. Eso yo lo voy a tener en cuenta. La mayoría de las personas que ustedes Bien. que intervino en el foro son las que estuvieron haciendo el seguimiento de la cursada en todo el año. Así que no, yo tomo eso como acreditación. De hecho, el último trabajo que ustedes Perfecto. van a hacer no es, digamos, un trabajo integrador, sino que es un trabajo más de intervención en el foro a partir de lo que les expliqué recién. Pero no hay ningún trabajo Buenísimo. de ese tipo. Ok. Bueno, Genial. Gracias. no de nada. A ver. Bueno, ¿ahí ven? Agentes geomorfológicos. Bueno, la de hoy es la última clase que, por un lado, lamento no tener, porque a ver, yo les había dicho que iba a ser un gran desafío, de hecho, hace 3 días que la estoy preparando para poder comprimir bastante en lo que tiene que ver con estos 3 agentes. Ya les digo, son 6 capítulos, 3 de Strahler y 3 de Tarbuk, con lo cual ahí hay que comprimir bastante, pero no nos volvamos locos, o sea, todo lo que yo voy a evaluar va a tener que ver con lo que voy a explicar. Si ustedes, atiéndanme lo que les voy a decir, si ustedes tienen una predilección o un gusto por una temática determinada para poder rendirla en un final, adelante, ustedes profundicen ahí. Por ejemplo, no sé, ustedes quieren dar tipos de costa o erosión costera en Mar del Plata y quieren preparar un mini tema para poder abordar esa cuestión, adelante, ¿sí? El tema es que en la virtualidad yo no estuve habilitando en Ambiental 1 esa posibilidad porque se nos va mucho el Zoom, se nos va el tiempo y si no estamos hasta las 11 de la noche cuando hay muchos inscriptos. Así que el tema tiene que ser bien comprimido o tiene que tratar de ser relacional para que yo pueda habilitar esa posibilidad. Pero lo que les quiero decir es, los agentes geomorfológicos no se vuelvan locos a la hora de la lectura porque un poco va a ser el abordaje que le vamos a dar ahora, que es bastante abuelo de pájaro. Pero yo, como les decía la vez pasada, quiero tratar de abordar todos los agentes para que ustedes puedan hacer un cierre del eje. Con lo cual, si en la cursada presencial yo tenía una clase para la morfología glaciar, una clase para el agua corriente y otra clase para la morfología eólica, vamos a comprimir todo y lamentablemente nos va a quedar solamente el eje biogeográfico. Pero bueno, demasiado hicimos ya con las posibilidades que teníamos. Así que bueno, como les comentaba recién, hay 3 grandes agentes erosivos, ¿sí? Estos son los principales. Por un lado, fíjense, hablamos del viento y por otro lado hablamos del agua. Y dentro del agua tenemos al agua cristalizada o el agua de hielo, ¿sí? El agua ya congelada, y por otro lado las aguas corrientes. Las aguas corrientes, que ahí se divide también en 2. ¿Por qué? Porque tenemos por un lado la degradación o la geomorfología de las aguas continentales, que eso no lo voy a abordar porque ya habló bastante Gustavo, cuando habló de los cauces, cuando habló digamos, del fluir de los ríos, cómo los meandros muchas veces socavan en su curva a los diferentes lechos del río y demás, con lo cual no voy a desarrollar esa parte, esa fue una decisión que tomé porque quiero por ahí basarme más en lo que tiene que ver con morfología de costas, que es en nuestro caso lo que más nos repercute a nosotros. Entonces, eso es muy importante, que sepamos, recordemos la clase anterior,
que la geomorfología está compuesta por procesos endógenos, que son aquellos del interior de la Tierra, y por procesos exógenos, que son básicamente estos tres. Entonces, primero, antes de tener en cuenta estos tres verbos que yo coloqué ahí, tenemos que recordar algo que vimos hace 15 días, que es la meteorización. ¿Por qué es tan importante? Primero, ¿qué es? Y después, ¿por qué es tan importante la meteorización como precondición para comprender el resto de las etapas? ¿Recuerdan qué era la meteo? No quiero confundírmela con otra terminología, pero la meteorización es la ruptura de las rocas o... Muy bien, muy Ah. bien. Esa es la material o la física. ¿Sí? Sí. Cuando hay rotura o fractura, era material o física, que era un tipo de meteorización. La otra era la química, donde cambiaba la composición justamente química de las rocas. Con lo cual, no siempre hay ruptura o rotura o fractura de las rocas, sino que es un cambio de estado, ¿sí? De una situación inicial a una situación B, de una situación A a una situación B. Que ese cambio de estado puede ser material, puede ser físico, puede ser de rotura, puede ser de un cambio de composición, ¿sí? A partir del agua, básicamente. Entonces, ¿por qué decimos esto? ¿Por qué decimos que la meteorización es una precondición para que después actúen estos agentes que vimos anteriormente, estos tres: el viento, el agua congelada y el agua líquida? Si no tuviéramos esta meteorización, básicamente la faz de la Tierra, digamos, la litosfera, sería roca madre, ¿o no? Lo que Strahler le denomina regolita. Van a ver que se llama así. La regolita son los afloramientos de la roca madre a la superficie. Ahora bien, si el afloramiento de la roca madre no estaría meteorizado, no estaría roto o cambiado su composición química, sería muy difícil que, digamos, los agentes erosivos puedan bascular, ese verbo que aparece bastante, el relieve. Está bien, el paso del agua con los miles de años puede ir basculando, puede ir socavando, pero es mucho más sencillo que los cambios se den a partir de meteorizaciones previas. ¿Por qué? Porque hablemos de un río. A ver, ya que hoy no vamos a hablar de río, voy a poner el ejemplo de un río. Recuerden que el río llevaba carga en suspensión, ¿sí? Que un río podía arrastrar rocas que podían ser desde pequeñas rocas hasta grandes cantos rodados, ¿sí? Y que esa carga en suspensión podía ir arriba, podía ir disuelta, ¿sí? Entonces, en todos esos procesos siempre tiene que haber una modificación anterior, y esa modificación es la meteorización. Luego, tenemos estos tres procesos: la erosión, el transporte y la deposición. Es como obvio, ¿no? Primero tenés que tener un agente agresivo, ¿sí? Que erosione esa superficie, que puede ser una roca, puede ser una pared de acantilado, puede ser una duna, puede ser suelo, digamos, desprendido, puede ser tierra seca, y hago la salvedad de seca porque justamente cuando veamos morfología eólica es una gran condición, que para que exista la morfología eólica, la tierra tiene que estar seca, porque eso es lo que permite que esté suelta. ¿Vieron cuando, por ejemplo, no sé, en la calle, cuando hay, digamos, cuando no hay asfalto, qué hace la gente para que no se levante polvo? Riega, ¿no? Riega la calle, o en las canchas de tenis mismo, ¿no vieron que cuando riegan, para que no se levante justamente la polvareda? Bueno, ¿por qué? Porque el viento en ese caso es el agente agresivo que va a erosionar. Una vez que erosiona, ¿qué hace? Transporta, ¿sí? Y eso va a tener que ver con la dirección que lleve o el aire, o sea, el viento, o el agua, o el hielo. Entonces, el proceso geomorfológico siempre va a seguir la dirección del agente erosivo. Y por último, la deposición, que es algo muy sencillo, que es donde finaliza estos detritos, como se le dice, y se terminan depositando.
Entonces, ¿de qué depende que un paisaje sea más o menos basculado? Basculado sería como, ¿vieron cuando los artistas, los escultores, toman una roca o toman un mármol o una madera y la trabajan? Bueno, el basculamiento tiene que ver con eso, con el modelado que genera un agente erosivo con una determinada superficie. Entonces tiene que ver, obviamente, con la presencia de ese agente y luego con la intensidad. Con lo cual, aquellos relieves que están más expuestos al agente erosivo, obviamente van a ser mucho más degradados y más basculados que aquellos que están, digamos, menos expuestos. Si vamos a, por ejemplo, a las dunas o los médanos, la cara bueno, las montañas mismas también, las caras que están a barlovento están mucho más expuestas a la intensidad que las que están a sotavento, que son las que están de la cara del otro lado. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a esta generalidad? Diego, vos ¿comprende? Sí. a lo primero dijiste que no se podría generar una erosión si no habría meteorización primero. Ujú. ¿Eso sería por la dureza que tendría la roca madre? Digamos Claro, que la erosión no podría... exactamente, exactamente. O sea, la mayor cantidad de de la litósfera con la que nosotros tomamos contacto, salvo estos grandes afloramientos, como yo les comentaba el otro día, de la Chapada Diamantina en Brasil, por ejemplo, de ciertos afloramientos graníticos, como se le dice, o escudos, el escudo de Guyana o el escudo canadiense, que son rocas madres que afloran. Después el resto tenemos contacto nosotros con toda tierra meteorizada, que está modificada en términos de fractura o en términos de modificación química, ¿sí? Es muy raro que una roca madre con la composición dura que tiene sea modificada a partir de un agente erosivo, ¿sí? Ya te digo, el agua es un agente dañino que obviamente va a modificar todo, ¿sí? Hasta la roca más dura te la modifica, pero es muy raro, o sea, en general la meteorización es la precondición para que luego haya... Para que sea erosionado. Exacto. Bueno, vamos a empezar con la morfología eólica. Ahí yo les puse en cada manual cuál es el capítulo que corresponde. En Strahler y Strahler, el capítulo 20, y en Tarbuk y Lütgens, el capítulo 19. Una compañera había hecho referencia a la morfología eólica, que creo que fue Ángela, ¿no? Sí, yo hablé sobre las dunas que se forman en el Valle de la Luna, ahí en el Valle de la Luna, Pero en en Chile, el en el lado de desierto, Chile, bueno, ¿no? cerca, claro, del lado de Chile, claro, en el desierto de Atacama. Y nada, esas son las dunas que aparecen normalmente en las fotos porque tenés como dos paisajes. Este paisaje de aspecto lunar que tiene las rocas erosionadas, Ajá. muy cantilados, esculturas linas que quedaron de los lagos y el mar que secó hace millones de años. Y bueno, de parte de Luna, ahí Sí. es donde se practica ice sandboard y es donde la gente puede subir a caminar y ver con la puesta de sol y toda la cosa y los colores ahí. Y subís y has muerto, subís y estás alto y te quedas sin aire. Pero sí, esa parte de las dunas. O sea que conocés esa zona. ¿Me escuchás? ¿La conocés esa zona? ¿Fuiste? Sí, fui. Hermoso. Sí, conocí los géiseres también ahí del Tatio, también hermoso, a las 4:30 de la mañana, queda todo ahí muy cerquita. Lo que no conocí fue Chuquicamata, que estaba cerrado. Mina, claro. Pero sí, es muy lindo, muy lindo. Igual prefiero el sur, pero bueno, esa parte claro, sí otra cosa. es linda, re lindo. Tal cual. Sí, es distinto. Muy marrón todo. Es que sí, fíjense que justamente una de las cosas que dice Tarbuk, recién me reía porque dice que uno tiene representado
al desierto como aquel donde hay mucha arena y mucha duna. Y dice, sin embargo, el desierto de Sahara, que es el desierto más grande del mundo, solamente tiene el 10% de superficie cubierta con arena y dunas. Lo cual, eso no deja de sorprender. ¿Por qué? Porque las otras superficies son o rocosas, o llenas de polvo, o tal vez tienen transición de vegetación. No siempre tenemos que tener representada esta idea de que el desierto es solo arena y dunas. O también hay una pregunta, ¿vieron que está bueno eso que hace Tarbuk? Que dice, a veces los alumnos preguntan, entonces dice que los desiertos no tienen vida, dice, y no es así. Tienen muchísima flora y fauna para investigar. De hecho, hay gente que se encarga de investigar estrictamente a las poblaciones que viven en desiertos, las poblaciones bióticas, ¿no? Bueno, entonces ahí yo les puse dos imágenes representativas que tienen que ver primero con una degradación de roca y otra con un relieve muy característico de la morfología eólica, que son los médanos. Entonces, obviamente la morfología eólica, para que tomen nota, el agente erosivo es el viento. ¿Qué pasa? De las tres que mencionamos anteriormente, es la menos importante el viento, porque fíjense que hay paisajes particulares, como ciertas abrasiones de roca y ciertas dunas, ciertos paisajes. Pero en lo que dice Strahler, es que generalmente no es lo suficientemente fuerte el viento para arrancar materiales. Utiliza ese verbo, raro, porque generalmente utiliza verbos técnicos, pero dice, no es lo suficientemente fuerte para arrancar materiales de la superficie de las rocas duras o de los suelos protegidos. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que la morfología eólica solamente se da cuando hay suelos descubiertos o desnudos, como se le dice, o rocas que tienen mayor capacidad de, digamos, desprenderse de sus propias partículas o elementos. Pero es muy raro que un viento haga el mismo trabajo que el agua o un glaciar, ni hablar, ¿sí? Entonces, ¿a qué se limita el viento? A materiales pequeños. Obviamente el viento no va a arrastrar una roca de 100 kilos. Y partículas orgánicas sueltas, ¿sí? Entonces, este tipo de morfología básicamente aparece en zonas desérticas, semiáridas y zonas costeras, ¿sí? Como la nuestra, que el viento trabaja, ¿sí? Entonces, eso es importante. Después hay dos tipos de actividad dentro de la morfología eólica. La deflación con C y abrasión con S. La deflación es el barrido de partículas sueltas y el arrastre, ¿sí? Aquello que está suelto viene el viento y se lo lleva en este transporte que habíamos hablado anteriormente. La abrasión es diferente porque es, digamos, el socavamiento del viento con respecto a una superficie dada. Puede ser una roca, puede ser un acantilado, puede ser el suelo. ¿Se entiende eso? Generalmente son procesos que están vinculados, pero la deflación, que es el primero que les comentaba, solamente arrastra aquellos materiales que están desprendidos. En cambio, la abrasión eólica es mucho más agresiva, va a buscar de alguna manera el elemento en la roca, en el suelo o en el acantilado para poder socavarlo, digamos. Entonces, básicamente la morfología eólica está dada a partir de las corrientes de aire y obviamente la formación está dada a partir de esa dirección. Sí. ¿Qué sería socavamiento? No entendí eso. Socavamiento es la degradación, el desgaste. Vamos a usar una palabra muy, muy poco técnica. Es cuando el viento, usen las 20.000 comillas, lija una superficie. ¿Sí? Cuando hablamos de un agente erosivo, hablamos de que ese agente erosivo siempre es agresivo con la superficie a la que con la que se encuentra. ¿Sí? Entonces, eso significa que, digamos, existe un desprendimiento de las partículas de la superficie original y puede ser luego trasladada. Entonces, ¿qué es lo interesante en este caso? ¿Por qué decimos que básicamente sean zonas desérticas?
Porque principalmente se da en zonas donde no hay presencia de agua. ¿Por qué donde no hay presencia de agua? Porque el agua, junto con la vegetación, que son las dos cosas que obviamente están en espacios donde hay considerada agua, digamos, está justamente el suelo sujeto. ¿Se entiende? Entonces, en zonas donde tenés desiertos o cuencas secas o un río que ya no tiene agua, ese suelo queda obviamente mucho más desprendido, ¿sí? Entonces es importante que consideremos siempre la presencia de agua. Fíjense que en las siguientes vamos a hablar del agua puntualmente. Y acá también estamos hablando del agua, de la ausencia de agua, en el sentido que la morfología eólica es mucho más agresiva, mucho más dañina y mucho más, digamos, importante en espacios donde no hay agua, porque el agua y la vegetación fijan justamente el suelo, porque como dijimos antes, la morfología eólica solamente es capaz de, digamos, bascular aquellos relieves que tienen partículas leves, ¿sí? Partículas bastante, digamos, livianas. Vuelvo a decir lo mismo, un viento no puede arrastrar una roca de 100 kilos, y ni hablar de toneladas, ¿sí? Estamos hablando del agente erosivo más sencillo. Bueno, después obviamente tenemos la formación del relieve más característico, que es el de las dunas o médanos. Sobre la izquierda tenemos cómo se forma una duna, que ahí en los capítulos lo tienen explicado de manera, digamos, narrativa. Pero es bien sencillo. Siempre la duna va a adoptar la dirección que tiene el viento. Entonces, fíjense que a la izquierda tenemos el viento que proviene, en este caso sería del oeste, tenemos la cara a barlovento, que es aquella que mira el viento, y las partículas se van, digamos, transportando y luego depositando en la cara a sotavento. Y eso es lo que termina formando los llamados barjanes o el barján, que es la famosa duna tipo medialuna que nosotros conocemos. La más famosa de los desiertos son los barjanes, que ven que tiene como forma de medialuna, son estos segundos que aparecen acá. Y si trasladamos ese modelo, no olvidemos que la duna es un tipo de relieve, ¿eh? Este modelo de relieve a los diferentes tipos de duna que existen, fíjense que estos son los barjanes y siempre van a responder a la dirección del viento. Fíjense las otras. Las dunas longitudinales, que tiene que ver con vientos cruzados, ¿ven? Y que eso es lo que le da esa forma mucho más, digamos, angosta y más extendida. Luego, el viento cuando... ahí no muestra una diferenciación... Bueno, debe ser que tiene que ver con la intensidad. Las dunas transversas, las parabólicas, que son a la inversa, son desde el mar hacia la tierra. Luego, barjanoides y en estrellas. Es una clasificación que igual no la tienen en el libro algunas, tienen 4 o 5 en el libro, pero ya les digo, yo no les voy a preguntar tipos de duna, sino que lo importante es saber que están básicamente compuestas por cuarzo, que en ellas hay una actividad importante de microorganismos que viven dentro, que tienen la particularidad de que son relieves móviles y que justamente lo que hace el hombre para poder fijar esos relieves es el tema de la forestación de las dunas o los médanos. Piensen en toda la costa de dunas que tenemos nosotros en la Ruta 11, ¿vieron? De lo que es desde el Faro, digamos, desde el Faro no, sería desde Playa Serena, digamos, hacia Miramar, incluso yendo desde Miramar hacia el sur, hay, digamos, toda costa de médanos. Básicamente lo que se ha hecho, lo que ha hecho el hombre es forestarlas con esa famosa uña de gato. Si ustedes van, por ejemplo, a la zona de Punta Mogotes, todas las dunas que están ahí están forestadas a uña de gato, que es esa famosa planta rala, que es como, tiene como la composición de la aloe vera, ¿vieron? Cuando ustedes lo rompen, tiene como un líquido adentro. Bueno,
y tiene como una florcita linda de color rosa, roja, bueno, depende, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, muy interesante de Miramar, ¿vieron el vivero de Unícola? El Florentino Ameghino. ¿Sabían que ese vivero o ese bosque es totalmente forestado, es artificial? No es un bosque nativo. ¿Saben por qué? Porque justamente lo que pasaba con Miramar como colonia o como pueblo inicial a fines del siglo XIX es que era una ciudad que se tapaba permanentemente, pero permanentemente de arena, por esta cuestión de que los vientos que venían de la zona del Atlántico tapaban absolutamente toda la ciudad. Entonces, la solución que se les ocurrió fue forestar con diferentes vegetaciones y básicamente eucaliptus para que la ciudad tenga, digamos, esté exenta de arena, ¿sí? Y lo lograron, porque todo ese vivero que nosotros vemos hoy, más allá de que está lindo para ir a comer un asado o lo que fuera, en realidad es una obra del hombre para que Miramar pueda crecer como ciudad y no quede como unas colonias llenas de arena. Que de hecho van a ver en Strahler que hay algunas imágenes o fotos que saca de diferentes colonias abandonadas en Estados Unidos que tienen este problema de que justamente la arena tapa absolutamente todo. En algunos casos van a ver que algunas dunas son inducidas a partir de diferentes tecnologías que se colocan para que justamente se acumule la arena en ciertos sectores y en otros no. Pero es un tipo de relieve bien interesante que básicamente es formado por la morfología eólica. Bueno, avanzamos así porque los otros son un poquito más largos. ¿Alguna pregunta con respecto a la anterior? Vuelvo a poner los capítulos, es el capítulo 20 y el capítulo 19. Son los dos capítulos más cortos, porque ya les digo, la morfología eólica, yo no quiero hablar de porcentajes porque no tengo este dato. También es muy difícil determinar a veces porcentaje cuando hablamos de los relieves, de que los relieves en la mayoría de los casos están, digamos, impactados por varios agentes. Pero esto los dos autores se encargan de decirlo. La morfología eólica es la de menor impacto, es la que, digamos, tiene menor capacidad de erosión y de capacidad geomorfológica. Bueno, pasamos a la glaciar, que a mí es la que más me gusta porque es muy interesante dar cuenta de cómo el agua congelada forma relieves tan, pero tan particulares. Y vos no podés creer cómo el agua, hoy utilicé la palabra daño, yo no sé si hablar de daño porque es un concepto muy antrópico, ¿no? En realidad la naturaleza, bueno, digamos, el avance de un glaciar no es que dañe a la roca, sino que la modifica. Obviamente, ahí hay un ganador y un perdedor, si tenemos que hablar en esos términos, entre comillas. ¿Por qué? Porque la roca termina adoptando la forma o las marcas, vamos a decir, porque también hay marcas, que el glaciar le propone. ¿Se entiende? O sea, yo les contaba la vez pasada que cuando yo cursé geomorfología, teníamos una profesora que era geóloga. Entonces ella, una de las primeras cosas que nos explicó cuando hablaba de la composición de las rocas, era, ¿se acuerdan que yo les conté que qué roca era más dura que la otra? Aquella que rayaba, aquella que, cuando vos friccionás dos rocas, la que es rayada es aquella que es más débil, entre comillas, y la que raya es la más fuerte. En este caso pasa eso, pero lo loco es que el agua termina siendo más fuerte que las propias rocas y teniendo en cuenta que son rocas muy duras. Estamos hablando de granito, estamos hablando de basaltos, estamos hablando de rocas, digamos, con una metamórficas o ígneas, con una característica de dureza muy importante. Entonces, lo importante a saber en este caso es que los glaciares, la morfología glaciar, se da obviamente en qué latitudes. A ver, vamos a hablar en términos geográficos.
A mí lo que me importa siempre es esto, no vamos a ser geomorfólogos, sino que somos profesores de geografía. Entonces, así como dijimos que la morfología eólica es básicamente susceptible de darse en zonas desérticas con poca presencia de agua o zonas costeras, decimos que la morfología glaciar es apta ¿en qué latitudes o en qué espacios? Latitudes altas. ¿Cómo? Latitudes altas. Muy bien, Mauro, no está medio bajo el volumen, ¿puede ser? De tu Puede ser micrófono? porque tengo los auriculares. Ah, está. Bueno, ahí te escucho mejor. Ahí está. Exactamente. Latitudes altas, aunque siempre hay una excepción a todo. De hecho, ahí el propio Tarbuk lo pregunta. Altitudes. Claro, exactamente. Porque vos decís, voy a Ecuador. A mí me pasó, cuando fui a Perú, wow, viste un glaciar en latitud 13 o 15 sur. Y vos decís, ¿cómo? ¿Un glaciar? Y sí, tiene que ver con lo que dice Mafalda, la altitud. Y de hecho el mismo Tarbuk, que cuando dice a veces los alumnos preguntan, responde que uno de los glaciares más importantes de África se da en Tanzania, ¿sí? Que es un país casi ecuatorial. Entonces, tengamos en cuenta eso. Latitudes altas, obviamente, digamos que el 90%, no anoten ese porcentaje porque es un invento mío, pero la mayor cantidad de la morfología glaciar obviamente es en latitudes altas, o medias altas, perdón, y si no, zonas de montaña, donde ahí juega el factor altitud. ¿Sí? Entonces, hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Hay dos formas de morfología glaciar. Por un lado tenemos el glaciar, la morfología de glaciares de valle, que algunos le dicen alpinos. Yo no me gusta utilizar esa definición porque alpino viene de Alpes. Es una definición bastante eurocéntrica. Son glaciares formados en valles de montañas. Esa es una categoría de glaciares. ¿Y la otra cuál piensan que es? Y las que se pueden formar en los, como en las aguas, en los cursos de aguas, ¿o no? ¿O no se Pero forman?